Muy buenas tardes. Pues bueno, el día de hoy estamos muy encantados de que estén con nosotros, acompañándonos en este espacio. En nombre de todos los miembros y de la dirección, les damos la más cálida bienvenida a este círculo de lectura, Fundación de Puebla y Recetas de la Gastronomía Poblana. Agradecemos a Nantli Restaurante y a Galería Martínez por el espacio el día de hoy. Sean todos bienvenidos, comenzamos. Mole poblano, sucesor del mole, concebido por el ingenio de monjas, combinación novedosa engendrada en el convento de Santa Rosa. El calor del fuego tuesta ajonjolí, anís y canela, chile mulato y su aroma, chile pasilla y su picante para que se torren sus pieles morenas, cubiertas doradas y brillantes. El aceite envuelve con su amarillenta esencia pasas, galletas, plátanos largos y cacahuates. Los fríe y sus coloraciones en penumbra transforman después los ingredientes, entre los que destaca el chocolate, un elixir en el territorio olmeca, porque en el mole es su sabor dominante. Son ofrendados a fin de ser molidos en el metate, en esa plancha inamovible hecha de oscura piedra, un prehispánico utensilio detrás del que las figuras femeninas de las señoras que deben postrarse, rígidas y vigorosas, sobre la tierra para convertir en aromático polvo la sólida existencia de los retoños que alimentan con sus diversos sabores gastronómicos como una riqueza. El día de hoy les queremos presentar a los coordinadores del Círculo de Lectura Gastrocultural, a la maestra Ana Teissier. Un aplauso, por favor. Escritora gastrocultural, cronista independiente y gastropoeta, iniciadora y coordinadora general del Círculo de Lectura Gastrocultural, inspirado en su libro Puebla, un amor glotón por los chiles en nogada. Un aplauso, por favor. Presentamos también a Juan Armando Cuáter Toribio, chef, radialista y promotor cultural, coordinador ejecutivo del Círculo de Lectura Gastrocultural. Un aplauso, por favor. Nos acompaña también el chef Óscar Martínez Prado, subcoordinador del Círculo de Lectura Gastrocultural. Bienvenido. Un aplauso, por favor. También nos acompaña el chef sommelier Óscar Alducin García, barista y chef, subcoordinador del Círculo de Lectura Gastrocultural. El día de hoy estamos muy emocionados porque nos acompaña una mesa de presidium excepcional. Realmente estoy muy agradecido de estar acompañándolos este día y bueno, obviamente estar acompañados de unas personas tan admirables en lo personal a mí, que realmente pues en su materia son unas personas muy importantes. Por favor, un fuerte aplauso para el licenciado Óscar Coyol Misnáhuatl, licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica de la UAP, activista por los derechos lingüísticos de los pueblos originarios, radialista también en Chololán Radio con el programa El Mundo de la Lengua Náhuatl. Un fuerte aplauso, por favor. También nos acompaña Irving Bautista Santamaría, el de casa, que también es conocido, domador de nubes, tejedor fino de ideas, casamentero de palabras, constructor de sensaciones. También nos acompaña en lo que es en un círculo de lectura, igualmente autor y bueno, de Canastita Literaria, que es un círculo de lectura muy conocido en San Pedro, San Andrés Cholula, Puebla y en las redes sociales también, que hace una presencia muy fuerte. Un fuerte aplauso, por favor. Nos acompaña también la licenciada Patricia Candelario Hernández, administradora turística, promotora cultural de cocina tradicional y cocina gastronómica, integrante de la Escuela Comunitaria del Tradicional Chile en Nogada. Un fuerte aplauso, por favor. También presentamos a la licenciada en Lenguas Modernas, Gloria Pérez, también conocida como Yolco Patzil, gobernadora indígena del estado de Puebla por parte del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios,
comunidades indígenas y afromexicanos, regidora de Turismo y Cultura de Nialtica y una representante cultural muy importante, incluso también de la lengua. Bienvenida, maestra. Un fuerte aplauso, por favor. También queremos presentarles a nuestro entrañable amigo Fernando Persino, autor de la novela Velvet Cabaret, la crónica familiar Volk, el libro de la crónica rural Diarios de Teca. Además, es licenciado en Administración Pública por la UAP, que ha también publicado cuentos en el suplemento cultural de la Catedral del Diario Síntesis. Fue miembro del consejo editorial de las revistas Chido UAP y Vanguardia, y todas las expresiones que, bueno, también ha trabajado como funcionario público en la Administración Pública Estatal y Federal y se ha desempeñado en varios puestos por más de 7 años. Y bueno, en este ramo de las microfinanzas. Estudió la maestría de Literatura Aplicada en la Ibero Puebla y bueno, también ha tenido muchas participaciones en varios círculos de lectura y también autor de la más reciente publicación, Filosofé. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, a Fernando Persino. De la misma manera nos acompaña la doctora en Ciencias del Lenguaje por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, de la UAP, y bueno, también ha indagado mucho en la historia de los apellidos náhuatl. También forma parte del colectivo de Chololán Radio en el programa de El Mundo de la Lengua Náhuatl, además de que también ha sido autora de diversos libros y varias presentaciones. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, a la doctora Irma Xochitl Cuauhtémoc Chicotecatl. También nos acompaña una persona muy entrañable, queridísima amiga y admirada, la licenciada Ada Azurí Márquez Valencia, mujer que transmite mucha energía, libre por las letras, que siente con una intensidad y siempre lo plasma en sus poemas. Un fuerte aplauso, por favor. Y bueno, continuando con este evento el día de hoy, vamos a dar uso de la palabra a la escritora gastrocultural Ana Teissier, en representación de la Coordinación del Círculo de Lectura y Educación Gastrocultural. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto tenerlos en esta segunda sesión de nuestro Círculo de Lectura y Educación Gastrocultural, que inicia justamente en este año 2025. Estamos realizando esta actividad en el marco del Festival Gastronómico Fundación de Puebla, 494 aniversario. Y quizás, como ustedes saben, porque la mayoría somos poblanos, nacidos en esta ciudad o en la zona metropolitana o en algún municipio de la entidad federativa, pues resulta que estamos a casi 6 años de llegar a los 500 años de la fundación de esta maravillosa ciudad, que no solamente la amamos por recibir, por todo lo que representa, sino que también es una ciudad que podemos bien decir literaria, una gran capital literaria, una gran capital con creadoras y creadores extraordinarios. Muestra de ello pues es nuestra mesa de invitados. Y también compartir con ustedes que esta ciudad fue fundada 2 veces. La primera, un 16 de abril de 1531, y la segunda, un 29 de septiembre, también del año de 1531. Y es así que pronto vamos a llegar a los 500 años, bueno, los y las que lleguemos, ¿verdad? Y bueno, hay mucho por comentar respecto a las amenazas que tenemos, pues rumbo a estos 500 años, entre ellas, por supuesto, la preocupación que tenemos en el tema del agua y otros. Bueno, que quizás esté un poquito de más mencionar aquí, pero que nos hace necesario tomar conciencia sobre esto. Y bueno, pues qué alegría compartir con ustedes mesa, espacio en este extraordinario lugar fundado por nuestro querido chef Oscar Martínez Prado y todo su equipo de trabajo, y también
reconocerle a través de Puebla Gastrocultural su gran labor en la difusión y en la promoción de nuestra cocina poblana. Felicidades, chef, es un gusto haberte conocido y pues esperemos que sean las primeras de muchas actividades que podamos compartir en el futuro hasta llegar más allá de los 500 años, que tú sabes bien que ese es nuestro reto y que hemos estado platicando qué vamos a hacer en el 2031. Lo estamos planeando y si la vida nos los permite, haremos grandes cosas, tendremos grandes invitados como en este momento ya los estamos teniendo. Y bueno, pues nuevamente refrendar que desde Puebla Gastrocultural estamos visibilizando y conservando nuestra cocina tradicional poblana y todo lo que se genera a nuestro alrededor. Quiero darles la bienvenida. La invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales, Puebla Gastrocultural, y que conozcan todos los proyectos que integran este maravilloso colectivo, dentro de los que podemos mencionar que tienes para cocinar, Revista Vida y Comida, Nantli, Restaurant, Casa Culinaria, Escuela Comunitaria del Tradicional Chile en Nogada, y de quienes se sumen, por ejemplo, Galería Martínez, que también es un espacio en el que ya nos encontramos justamente el día de hoy y que, como ustedes pueden ver, tiene una maravillosa exposición pictórica. Y bueno, pues refrendarles lo agradecidas y agradecidos que nos encontramos desde Puebla Gastrocultural en este maravilloso día en donde estamos llevando a cabo la segunda sesión del Círculo de Lectura y Educación Gastrocultural, cuya temática central para el día de hoy es Fundación de Puebla y recetarios. Nuevamente agradecerles y reconocerles el tiempo a nuestros invitados que lo destinan, sabemos, de una manera gratuita, de una manera para contribuir a la cultura y a la difusión de nuestra Puebla. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. A continuación vamos a dar el uso de la palabra al chef Óscar Martínez Prado, director del Festival Gastronómico Fundación de Puebla 494 aniversario y director de Nantli Restaurante. Un fuerte aplauso, por favor, que se escuche. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por asistir a este evento que es muy importante. Sabemos que la cultura de Puebla es bastante y es muy rica, entonces no solamente la cocina es rica, ¿no?, sino hablamos en todos los aspectos. La arquitectura, si venimos caminando, es bastante rica, entonces creo que nos podemos nutrir mucho de lo que existe en Puebla y de todo lo que viene alrededor de Puebla. Muchas gracias por venir. A continuación también daremos el uso de la palabra a sommelier barista chef Óscar Alducín García, subcoordinador del Círculo de Lectura Gastrocultural. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por cedernos esta hermosa tarde para hablar de lo que es Puebla como una cúspide gastronómica y todo lo involucrado dentro de lo que es el desarrollo de platillos, de recetas, de ingredientes, de historias y sobre todo de que nos van a transmitir ese conocimiento que fueron generando a través del tiempo, del transcurrir y sobre todo este anecdotario que vamos a ir generando acerca de la cocina poblana. Muchas gracias por haber estado con nosotros y demás, y sobre todo por acompañarnos en esta hermosa tarde. Muchas gracias y bienvenidos a su casa. Vamos a dar el espacio para que, bueno, nos expresen directamente nuestros invitados. Van a tener un lapso de 5 a 7 minutos para platicarnos sus poemas, lo que tengan directamente preparado para este evento. Y bueno, vamos a iniciar con el licenciado Óscar Coyol Bisnaguas. Un fuerte aplauso, por favor. Macualito Tlatzintli, es que me llevo Ticasqui, no toca Óscar Coyol Bisnaguas, Nochanti y Pan San Antonio Cacalotepec. Y pues es un gusto estar con todos ustedes aquí presentes. Gracias por la invitación a Chef Armando, a Luis y a los anfitriones de este bonito y bello lugar lleno de paisajes, de momentos que pues dichos artistas pues plasmaron
quizá en un imaginario, en una imagen que les quedó plasmada por lo que vieron en la ciudad de Puebla. Yo les quiero compartir varias vivencias que he tenido, pero una de ellas es quizá el retomar lo que es la historia de Puebla, o lo que ha sido la historia de Puebla. En un principio Puebla era un lugar de paz que servía para conectar con la Ciudad de México, de Veracruz a la Ciudad de México. Inclusive sabemos en el libro de los ríos, en el río de los bandidos, perdón, se menciona mucho el estado de Puebla como un lugar de paz, pero haciendo alusión a lo que mencionaban mis abuelos, que es a lo que yo voy a centrarme sobre la lengua, Cuetlaxcuapan fue el lugar donde pues mis abuelos comenzaron a adentrarse para vender sus productos, llámese guajolotes, llámense pollos, o lo que ellos producían. Y quizá fue el primer contacto en el que comenzaron ellos a aprender el castellano, porque tuvieron que encontrar la manera de poderse comunicar ante esta sociedad y ver ya desde otra perspectiva lo que era la lengua. Creo que Cuetlaxcuapan se puede detonar diferentes significados dependiendo desde la perspectiva, como el lugar donde las serpientes cambian de lugar, o como el lugar en donde se curtían las pieles de animales, pues puede tener diferentes significados, pero creo que Cuetlaxcuapan es este rincón donde se ha centralizado parte de la gastronomía de los pueblos del Valle de Cholula. Algo que a mí me llena un poco de contradicción es en las historias que hay en torno a la fundación de Puebla. En un momento se conocía a Puebla de Los Ángeles, porque según el sueño de alguien es que Los Ángeles le dijeron en dónde se iba a fundar la ciudad de Puebla. Pero en realidad yo tengo otra perspectiva, y a lo mejor va a sonar un tanto contradicción a lo que nos han contado la historia tradicional, pero es que donde se fundó el estado de Puebla, donde nos encontramos hoy, es en sí un acuerdo en quienes llegaron nuestros abuelos, los habitantes de Cholula y los habitantes de Tlaxcala, no un tanto del paisaje que nos narra la perspectiva española. También la famosa campana que subieron los supuestos ángeles, y yo lo digo como lo mencionaba mi abuelo, y es un tanto analizar la historia que la religión que de alguna manera nos sometió a los pueblos indígenas, pues ha hecho reinvenciones de las historias. Lamentablemente se conoce muy poco, escaso, la historia que han contado nuestros abuelos, sus versiones de ellos. La famosa campana que subieron los ángeles, realmente la subieron los pueblos originarios. Quienes sufrieron el subir la campana fueron ellos. Pero bueno, en esta reconstrucción de un estado, de una nación, pues hay que pintarle tantito un tinte religioso, porque en sí lo que Puebla fue, pues, es un estado religioso. Y pues bueno, le quitaron el valor a quienes realmente subieron la campana, que fueron los mal llamados indígenas o indios, y le pusieron, no, fueron los ángeles quienes la subieron, que de la noche a la mañana ya estaba la campana arriba, cuando en realidad pues sabemos los pueblos quienes subieron esta campana pues fueron los pueblos originarios. También hay otra frase por ahí que es muy mencionada, que Puebla fue construida fue una construcción o una ciudad hecha de españoles para españoles. Lo que hay que contar también es que en sí Puebla es una ciudad hecha por manos indígenas para españoles, cosa que no se dice, y es algo que en lo particular a mí me suena mucho retomar estos puntos, porque yo creo que si partimos desde estas perspectivas
no tanto nacionalistas, sino desde los pueblos originarios, yo creo que Puebla en sí tendría o debería de tener otro tinte un poquito más de los pueblos originarios. ¿Qué es lo que nos cuentan los pueblos originarios? No tanto de los quienes vinieron a vivir aquí en Analco. Recordemos que muchos de las manos quienes construyeron estas paredes pues vienen de Cholula, vienen de Calpan, vienen inclusive hasta la propia gente de Tlaxcalancingo, de Tlaxcala, infinidad de pueblos que se asentaron a los alrededores de Puebla. En sí, ¿qué es lo que nos pudieron haber dicho nuestros abuelos? Y pues bueno, yo les comentaba al principio, mis abuelos, el señor Seferino Mitznahuatl y la señora Graciana, fueron en sí mis tatarabuelos. Ellos me comentaban, por parte de mis abuelos, que ellos entraron a la ciudad y fue el primer contacto que tuvieron con el castellano, con el español. Y fue un tanto grotesco porque a ellos les llamaron indios, patarrajadas, con la misma ideología que se tenía de esta creencia que la ciudad era únicamente de los españoles y de quienes vivían alrededor pues eran los que pues servían a estos españoles. Y en este compartir, el repensar las historias de Puebla o que construyen ahora Puebla, pues yo estoy un tanto centrado en la pérdida que se han tenido o que han tenido los pueblos originarios de sus lenguas por este mismo contacto que tuvieron nuestros antepasados con la convivencia con quienes estaban aquí al frente o quienes se sentaron en lo que nuestros abuelos les donaron o les permitieron que se asentara la gran ciudad de Puebla, llamada por nuestros antepasados Cuetlaxcuapan. Recuerdo que en algún momento les dije, ¿pero por qué le llaman Cuetlaxcuapan? Pues dice mi abuela, pues así fue como le llamábamos nosotros Cuetlaxcuapan. Y como lo mencionaba en un principio, pues quizá es porque eran un lugar donde las serpientes cambiaban de piel, o porque en algún momento en la ciudad de Puebla sirvió como un lugar donde los pueblos venían a curtir las pieles de sus animales que en algún momento llegaron a obtener. Pero si ponemos un poquito más de atención, Cuetlaxcuapan es quizá una palabra metafórica porque en estos lugares era donde tenían o fue el lugar donde tenían lugar la batalla de las famosas las guerras floridas de de Tlaxcala con la gran ciudad de Tenochtitlan y por qué no también de Cholula. Pero pues bueno, lamentablemente nos han pintado más o nos han narrado más la historia venida o escrita por quienes nos invadieron o nos conquistaron y no hemos escuchado en sí la versión que nos pudieron haber dicho nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, quienes con su mano, con su esfuerzo, pues construyeron la gran ciudad de Cuetlaxcuapan, la gran ciudad de Puebla. Eso es por el momento lo que quiero compartir al principio. Gracias. Muchas gracias por compartir esta historia que bueno, sí realmente hay mucho de cierto. Hay que meternos en estos temas históricos que realmente son importantes considerar. Invitamos aquí al micrófono ceder el micrófono a nuestro amigo Irving Bautista Santamaría. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Vamos! Bueno, pues después de tan excelente explicación, ya mi texto es un texto muchísimo menor y ya ni quiero compartirlo. Ya me dio pena. Es como empezar con Pulga y terminar con Tonaya, eso no se vale. El texto que les quiero compartir, me puse a pensar como cuál era desde lo literario, cuál era mi opinión desde lo gastronómico. Y la verdad es que fue muy complicado porque mi mayor opinión puedo decir, ¡ay, qué rico! Y ya, no sé. Entonces, lo que les voy a compartir es como un pequeño texto sobre el pan de la semita. A mí ese pan se me hace riquísimo. Al menos recuerdo la primera vez que fui al Estado de México
y compré carnitas, me sentí estafado cuando no me dieron una semita. Entonces aquí falta. Dije, no, no estoy en Puebla. Y una lágrima salió de mis ojos. Pero bueno, dice, aunque no puedo recordar con exactitud ni la entrada y menos el partido, de algo puedo estar casi y totalmente seguro. Casi que era un partido de Pericos contra Tigres del Angelópolis, y totalmente que ese fue una de las primeras veces en que mis papilas gustativas probaron una semita poblana. Desde mis vagos recuerdos, el tradicional pan de sémola ha estado envuelto, además de en una bolsita de papel, casi siempre también ha estado envuelto en mi desarrollo personal. Aunque nací en la ciudad de Puebla, no es algo que me enorgullezca. Lo que podría rescatar de ese tormento al salir a otros estados de la República y sufrir de la tradicional broma de ser poblano es el pan, platillo que se ve compuesto principalmente de un pan. Como diría mi novia, arriba Palestina y abajo los que creen que la semita es una torta con diferente pan. Y es que algo que parece inmanente. Ya recuerdo a los 5 años, cuando mis papás vendieron en una feria de San Pedro Cholula tacos y semitas de carnitas. No recuerdo en qué número de semita de carnitas perdí la cuenta, pero puedo asegurar que fueron tantas así que tuve, como se podía esperar, un malestar estomacal que me hizo regresar lo comido. Pero la confianza en las semitas fue tanta que preferí echarle la culpa a la salsa de pico de gallo que a las semitas, porque tal vez me habrán hecho daño, pero las semitas se me respetan. Es difícil poder decidir cuál es mi favorita, entre cubana, poblana, de carne, enchilada, pero lo que sí es que en los días en que trabajaba anotando juegos de béisbol, bajo un sol y entre una polvadera y entre polvo a mis ojos, lo que me salvó fue una semita de frijoles con longaniza. Aquí hay al menos 2 cosas tradicionales de Puebla: la semita y la carne de puerco. Más trabajo es hablar de la comida poblana. Los platillos no son pocos, y hay tantos, entre chiles en nogada, tacos árabes, tacos árabes, poco poblano su nombre, chalupas y más. Habría que reconocer algo: la cotidianidad de las comidas. El chile en nogada es una vez al año. Los tacos son caros, pero el pan semita puedo asegurar que poblaniza a un plátano si éste lo acompaña, una cucharada de mermelada y hasta para los excéntricos poblanos, semitas de chalupas, el poblano en su máximo esplendor. Lo cotidiano es lo que nos define. Por ello, creo que es importante hablar de este pan, el que está en mercados, restaurantes, en la calle y en la improvisación de algún alimento de la calle. Por eso digo, odio a los semitas sionistas, pero gracias a la semita por estar acompañando mi vida. Sí, la semita es un poema con el mismo nombre. Fíjate que la verdad, desde las semitas de Cholula, de ahí del mercadito, las de cabeza, vinieron a mí algunos recuerdos nostálgicos, muy deliciosos para este tema. Muchas gracias por compartirnos este sentimiento hacia la comida que realmente pues es el anfitrión también del día de hoy. Y bueno, esperemos tener semitas en canastita literaria próximamente. Muchas gracias, Irving. Cedamos el micrófono a la licenciada Gloria Pérez Yaucopatzin, que bueno, como mencionábamos, es gobernadora indígena del estado de Puebla por parte del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios, Comunidades Indígenas y Afroamericanos, y portavoz también de la lengua náhuatl. Bienvenida, maestra. Juan Yoplatzinco, Neno Toca Gloria Pérez Yaucopatzin, Nenocha Ompa San Buenaventura Nialtican, Papá Quinoyolo y Cuacnivisita Inintona. Pues muy buenas tardes, mi nombre es Gloria Pérez, mi nombre de tradición en náhuatl Yaucopatzin, guardiana del copal sagrado, y yo vengo de San Buenaventura Nialtican, allá a faldas del volcán Popocatépetl,
y hoy estoy alegre de verlos porque me invitaron a venir. Cuando me invitaron a este círculo de lectura, me sentí un poquito insegura porque no soy escritora, pero amo mis raíces, amo mi cultura, amo los pueblos originarios y de alguna manera siempre me ha gustado compartir todas mis vivencias, todas mis historias y solamente reafirmando lo que dijo el compañero que empezó el círculo, que nosotros debemos voltear un poquito más a nuestras raíces, a nuestras comunidades originarias, porque ahí se encuentra resguardado mucho del tesoro que es en sí todo nuestro país, no nada más el estado de Puebla, sino en todo el país. Los grandes secretos, las grandes recetas se encuentran en la población con las abuelas. Los invito a ustedes que están jóvenes a que cuando ustedes tengan la inquietud salgan, vayan a las comunidades y descubran todos los platillos que las comunidades tienen a su resguardo. Que el valor de estos platillos es que son elementos naturales que se dan allá en esas zonas. De ahí empiezan ellos a hacer sus platillos con lo que ellos cosechan, con lo que ellos cultivan, con lo que ellos encuentran en la naturaleza. Así como los chiles en nogada que mencionaron, pues el mejor chile en nogada es el que se hace con los ingredientes de la zona, con los ingredientes ancestrales que todavía existen en estos lugares. Por eso en la zona del volcán Popocatépetl, lo que es Calpan, lo que es San Nicolás de los Ranchos, pues siempre los chiles tienen un mejor sabor porque los ingredientes vienen directamente de la tierra, no han pasado por una fábrica, no han pasado por procesos químicos. Esa es la invitación. Y pues lo que les quiero compartir un poquito de un poema, si es que puede llamarse poema, aquí los escritores son los que saben más, pues algo que salió de mi corazón para hablar de Puebla. Les voy a leer un poema que yo escribí y también les voy a leer un poema en lengua náhuatl que no necesariamente tiene que ver con gastronomía, pero sí con el humo de la cocina. Mi primer poema dice: Huetlaxcuapan, donde las serpientes cambian de piel, antiguo nombre de Puebla, lugar de saberes y sabores también. En 1531 el mestizaje se dio, entre indígenas y españoles una nueva cocina nació. El mole poblano en el convento de Santa Rosa inició, especias y chile con chocolate se mezcló, y sobre el pavo servido a todos los invitados deleitó. Puebla, rica en historia y sabor, con sus semitas, su rompope y el dulce de camote, llenan la ciudad de dulzura y esplendor, y con sus chiles en nogada hacen que Puebla siempre sea amada. Ese es mi primer poema. El segundo poema es un escrito que siempre las abuelas lo han manejado en las comunidades, también es un poema ya conocido, aunque sé que las generaciones jóvenes tal vez no lo han escuchado, y sería bueno que yo los invito, cuando tengan la oportunidad, busquen poemas de Nezahualcóyotl, busquen, porque ahí está resguardada también mucha sabiduría, mucha explicación de lo que es el mundo, de cómo se ve la cosmovisión, de cómo nuestros abuelos veían el mundo, las personas, los animales, la vida en sí misma. Entonces, el poema dice: Nonantzin y cuagnimiquis ompa motlecuilpa xinextoca, huantlatias titlaxcalchihuas ompa nopampa xichoca, tlaca nimislatlanis, tleca tichoca tonantzin, chiquili, cuahuitl senca xoxoctic, guanimpocli nexchoctía. En español dice: Madrecita, cuando yo muera, entiérrame en tu fogón, y cuando vayas a hacer las tortillas, ahí en mi presencia llora. Si alguien te pregunta, ¿por qué lloras, madrecita?, contéstales: es que la leña está muy verde y el humo me hace llorar. Ese es su significado literario, pero también los abuelos nos hablan de que el náhuatl no nada más tiene un significado literal, sino también hay una metáfora escondida. Y en este caso la metáfora que nos platican dice: Madrecita, cuando ya no esté aquí, guárdame en tu corazón, y cuando hagas oración, pide por mí.
Si alguien te pregunta, ¿por qué lloras, madrecita? Diles, es que mi hijo era muy inmaduro y sus errores me hacen llorar. Muchísimas gracias por estar aquí y los invito a que ustedes continúen con las lecturas también. Muchas gracias por compartir esas palabras. Bien dicen que cuando las letras salen del corazón, van hacia el corazón. Muchas gracias por todas estas lecturas tan nutridas en nuestra lengua. A continuación, cedemos el micrófono a la licenciada Patricia Candelario Hernández, que es promotora cultural de cocina tradicional y crónica gastronómica. Bienvenida. Buenas tardes, espero se encuentren de maravilla. Yo les voy a hablar un poco sobre las recetas desde mi punto de vista. Lo que he investigado. Bueno, se han preguntado si en sus familias cuentan con un recetario familiar. Bueno, a mi punto de vista sería bueno tener un recetario familiar, ya que en ellos se plasman las historias de cada familia. Esto quiere decir que se refuerzan los vínculos familiares, entonces no solamente son manuscritos, ya que estos recetarios pasan en generación y se van, bueno, claramente es muy útil para las personas que apenas dan sus primeros pasos en la cocina, ya sea por estudio o simplemente por hobby. Bueno, pero ¿qué es una receta? Son las instrucciones para la elaboración de algún platillo en específico, ya sea salado o dulce. En esta receta se menciona el nombre del platillo, los ingredientes, las cantidades, también pueden mencionarse las técnicas que usan y la temperatura. Un claro ejemplo de la importancia de los recetarios son las monjas del ex convento de Santa Mónica, puesto que las monjas creaban comidas para los miembros de la élite virreinal, ya que se dice que crearon algunos platillos típicos de Puebla. Si no hubiera creado esas recetas, hoy en día no contaríamos con esos platillos dentro de la gastronomía poblana, ya que algunos de ellos son emblemáticos de esta gastronomía. Gracias a que las monjas escribían estas recetas, se transitaron en las mesas de las familias de las monjas a banquetes para llegar finalmente a las mesas del pueblo. Como podemos ver, los recetarios han tenido un papel muy importante en la historia gastronómica de Puebla, puesto que entre los poblanos se decía que se prestaba la Biblia, pero no el recetario. Algunos de los primeros libros de cocina impresos fueron La cocinera poblana o El libro de las familias, El cocinero poblano de Miguel Corona, Cocina poblana de Josefina Velázquez de León. Posteriormente surgieron los almanaques de cocina, que estos son publicaciones periódicas, revistas y tutoriales de cocina. En nuestros siglos podemos hablar de la importancia del libro Orígenes de la cocina poblana, del periodista y gastrónomo Jesús Manuel Hernández, y del libro Puebla, un amor glotón por los chiles en nogada, de Ana Teissier, aquí presente, que bien podríamos llamar un recetario cultural sobre unos de los platillos más emblemáticos de nuestro país. Bueno, en conclusión podemos observar que el pilar muy importante dentro de nuestras familias poblanas es la comida. Por lo tanto, el contar con un recetario familiar ayuda a preservar la cultura y tradición de nuestro país dentro de las futuras generaciones, y así no se vayan perdiendo estas tradiciones. Sería todo. Gracias. Bueno, a continuación recibimos con un fuerte aplauso a la doctora Irma Xochitl Cuauhtémoc Xicoténcatl, doctora en Ciencias del Lenguaje por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Priego, por parte de la UAP. Fuerte aplauso, por favor.
Tlacuali Tetlalcintli, Nanochimi, Melawak Niyolpaki, Papatica Tenican, Ipanin Cal Tlacuali, y Guanashkan Almechishpatilis, Ome Xochitlactoli, Itexnahuatl, y Guan Almechtlazocamatilia, Nochime Catenica. Buenas tardes a todos, de verdad me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes, agradezco la invitación a todos los organizadores y agradezco mucho también la existencia de los colectivos culturales que dan lugar a esta presentación. Yo les voy a compartir 2 poemas, pero también les quiero contar un poquito de dónde surgieron. Como ustedes ya escucharon, mi nombre y apellidos están en lengua náhuatl, por ese motivo yo me empecé a interesar más sobre los apellidos en lengua náhuatl, porque es un tema que notaba que en la academia pues sufre de discriminación académica. Incluso se considera que no es un tema relevante. Hay investigadores de hace algunos años que escribían son apellidos que están prontos a desaparecer y por lo tanto no son de interés. Yo decía, ¿cómo no van a ser de interés si existimos personas que llevamos estos apellidos que hablan de nuestra identidad, hablan de la historia de nuestros pueblos? Y pues yo me di a la tarea de investigar más. La verdad es que pude encontrar también apoyo de algunas otras personas que estaban interesadas y empecé haciendo una investigación de los apellidos de mi comunidad. Después hice una investigación de los apellidos del municipio de Puebla y quiero traer a colación esa investigación porque pues estamos en esta conmemoración de la Fundación de Puebla y algo interesante es que en el municipio solamente el 1% de las personas tienen un apellido en lengua náhuatl, a diferencia de otras poblaciones. En mi localidad, por ejemplo, es de 35% quienes tenemos un apellido en lengua náhuatl y conforme se va uno acercando hacia los volcanes, esta cifra crece hasta el 70% en comunidades que son cercanas a los volcanes. Entonces yo decía, eso habla de un fenómeno interesante, habla de cómo si la capital fue un centro de discriminación lingüística. Sin embargo, bueno, este fenómeno es interesante porque también sabemos que los apellidos que están aquí en la capital hablan de los lugares, de la gente que vino a trabajar a la ciudad, y entonces tenemos apellidos que son topónimos en lengua náhuatl, como Cholula, Tlaxcala, Calpan, ¿no? Me parecían apellidos interesantes. Y un apellido muy interesante del municipio de Puebla es el apellido Trigotenco, que une 2 voces, trigo, que es de origen europeo, y tenco, que es una raíz náhuatl, que significa a la orilla del trigo. Entonces este apellido se le dio a las personas que trabajaron los trigales, que en la época colonial Puebla fue famosa por eso, porque se empezó a producir trigo, y de ahí de que la capital pues sea una creadora de pan, ¿no? Es históricamente reconocido su pan, y bueno, ahí pensamos en la semita también. Eso es muy interesante. Sin embargo, bueno, este tema de la comida no es tampoco algo menor, es algo que, como bien ya dijimos, es cotidiano y por lo tanto pues tiene suma importancia. En el caso de la comida de aquí, de este lugar, del centro de Puebla, en el estado de Puebla, pues sabemos que mucho de lo que consumimos tiene su nombre en lengua náhuatl, y pensemos en todos estos elementos de las verduras, como el elote, el ejote, el chayote, el chinacayote, el aguacate, el chocolate, bueno, en fin. Pensemos también en los elementos como el molcajete, el metate, incluso el acocote con el que se extrae el aguamiel. Todos estos elementos tienen su nombre en náhuatl. La fauna que consumimos, como el guajolote, alguna otra que está en torno a estos elementos, por ejemplo, en torno al maguey, el cacomixtle, la cencuata. Entonces la lengua náhuatl está presente también en la cocina tradicional de la región en la que nosotros nos ubicamos, y por eso, bueno, les voy a compartir este primer poema que habla de algunos elementos que nosotros encontramos en la cocina, que se llama Me gusta el color negro. Aquí está. Porque también creo que un elemento muy importante de la gente que somos de un pueblo originario es el color negro de las cocinas de uno. Tenemos en nuestro imaginario esta cocina muy famosa de Santa Rosa, llena de azulejos, pero las cocinas tradicionales de nuestros pueblos eran cocinas negras. Entonces este poema, pues ojalá que les remita a esto. Primero se los voy a decir en náhuatl y después en español.
Nechpactia intliltictlapal. Intliltenami techtlacualchihualoyan. Tlilcomali tlapali huanchilpo y cuacmoisequi. Tlilnixcomi tlapali huanmoli. Intlilpui tlacochi huantlilyohuali. Nechpactia intliltictlapali. Tlapali techeshuaki incocolis nopilhuan. Tlapali techxihuaki. Tlapali techtlali tlenotlaseli. Intlilicpat tlenquipia ipayo nositzi. Icanin payo nechmama icuaconicatka conetzin. Nechpactia intliltic tlapali. Tlapali techtliltesili oncac y panxochitlan. Sector mocuepasqui tlapal papalome. Nochipa icantliltic tlapali paninasguan. Intliltic y patonzonguan. Y pantoixcayolguan que metzilacayuax y panixtlaguan. Me gusta el color negro, el negro de las paredes de la cocina de humo. Es el color del comal y del chipotle que se tuesta. Es el color de la olla del nixtamal y del mole. El negro del huitlacoche, el negro de la noche. Me gusta el color negro, es el color de la herida cicatrizada de mis hijos. El color del ombligo seco. El color de la tierra que lo recibe, el negro de los hilos que tejieron el rebozo de mi abuela con el que me envolvió cuando era niña. Me gusta el color negro, que es el color de las crisálidas que abundan en el jardín y un día se convertirán en coloridas mariposas, pero que siempre llevarán el color negro en las alas. Es el negro de nuestro cabello, de nuestros lunares, que parecen semillas negras de chilacayote arrojadas al campo. La socama. Este primer poema que les comparto, para mí fue, en el momento que lo escribí, fue muy importante, surgió porque mi hija me decía, cuéntame la historia de Ricitos de Oro, y es una niña de cabello rubio. Entonces, creo que mucho de lo que nos llega, sea literatura, cine, radio, medios de comunicación, muchas veces tiene el contenido de otros lugares y creo que es bueno acercarse a esa cultura universal, pero también es necesario reconocer nuestra cultura propia. Y por eso me parece interesante que así como hay poemas, hay literatura que nos hablan de otros lugares, de Grecia, de mitologías de otros lugares, es necesario también poner en nuestra literatura aquello que para nosotros es lo cotidiano, el chipotle, el comal, el nixtamal, que es una palabra que para mí esta sonoridad de nixtamal, nixcomi, la olla en la que se hace nixtamal, es para mí una palabra muy bonita porque me recuerda mucho a mi abuela. Me recuerda cómo tenía ahí su nixcomi, siempre en su cocina de humo, y cómo, bueno, ella hacía las tortillas, como creo que mi comida favorita de niña era una tortilla con manteca, que era lo que mi abuelita me daba. Entonces, creo que también ahí hay mucho conocimiento, no solamente en pues, grandes obras de la literatura universal, y por eso remito a los abuelos, en este caso a mi abuelita, y voy a finalizar mi presentación con este poema que escribí para ella, porque bueno, ahora que platicamos de los recetarios, como madre, pues nosotros, bueno, en mi caso yo como madre, dedicarle un gran tiempo a la elaboración de alimentos para mis hijos, me parece que es un conocimiento que debe ser valorado, que también lo puede hacer cualquier persona, pero muchas veces no es reconocido, ¿no? Y las abuelas, grandes herederas de este conocimiento, pues también no lo escribían simplemente porque no sabían escribir, pero resguardaban a través de la memoria, y creo que esta práctica de la memoria es algo que nos van heredando, y gracias a eso podemos seguir memorizando infinidad de cosas, ¿no? Que no es necesario escribir. Entonces este poema se llama Malinda, que mi abuelita se llamaba Linda, entonces de cariño le decíamos Malinda. Nosixin Malinda.
Nosixin, amo oquimatilla mapoguas, huan tlacuilos y calatinotlactol. Oquimatilla quipoguas y patlanivistotot. Iguan quicuilos y caíc xinoctli. Oquipoguaya y olinmetztli y guantonatio. Icon, oquicuiloguaya y panistlagua, canahuaxtli. Oquiyecpoguaya nacayo tzepiltontli. Iguan oquimatilla genin moiscaltisquia. Nosixin, amo oquimatilla y textlactol tlacuilolistli. Yehuatzin, oquipoguaya tletlapali. Iguan oquicuiloguaya huelix sasanili catextli. Yehuatzin, oquipoguaya xihuitl. Iguan oquicuiloguaya panayatli ica tlapalitpatl. Oquimatilla quipoguas y tlahuacuicat cocoxtli. Iguan quicuilos setepahtilistli y cachichilxochitl. Amo capta amaki, aquinamitla cuamachilia, que me oquilihten coyome. Nosixin, amo oquimatilla, tlactol tlacuilolistli. Nosixin oquimatilla, nochi semanahuatlactol. Nosixin, quema oquipoguaya, iguan quema oquiscuiloguaya. Mi abuela no sabía leer ni escribir con el alfabeto latino. Sabía leer el vuelo de las aves y escribir con sus huellas el camino. Leía el movimiento de los astros y así escribía semillas en los campos. Leía a la perfección el carácter de un recién nacido. Mi abuela no sabía de letras, de ortografía ni de gramática. Ella leía el color del fuego y escribía con masa narrativas deliciosas. Leía las plantas y escribía con hilos de colores sobre manta. Era capaz de leer el pulso de un enfermo y escribir con flores una cura. No era la iletrada e ignorante que señalaban los intelectuales. Mi abuela no sabía de burdas letras. Mi abuela conocía más de un lenguaje. Gracias. Muchas gracias por compartirnos esas letras. ¿Dónde podemos encontrar sus libros, maestra? Muchas gracias. Y sí, es muy importante conocer toda esta historia. Vamos a hacer un momento para que nos platique un poquito sobre estos libros, por favor, maestra. Bueno, agradezco la pregunta porque se me olvidó comentar que agradeciendo pues la invitación a este espacio, pues también traigo unos ejemplares para compartirlos. Ya pues los organizadores nos dirán la dinámica y traigo 7 ejemplares, entonces para poder darlos pues al público y que bueno, conozcan un poco más de la lengua náhuatl, de estos versos que son de autoría propia, pero que por supuesto están basados en el conocimiento de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de la cultura de los pueblos originarios. Y aquí pues aunque dice una autora, en realidad reconocer que pues todo esto está inspirado en los pueblos originarios de la región. Muchas gracias, un aplauso. Y bueno, continuando con este tan nutrido evento, unas hermosas palabras, hermosas experiencias y un cambio de perspectiva totalmente a la Fundación de Puebla, porque uno también, como es muy importante, pues sí, no hacer de lado estas comunidades, que realmente los pueblos han sido los pioneros en estas regiones. Una historia muy hermosa. Bueno, continuando con el programa, cedemos el micrófono, por favor, a escritor y poeta Fernando Persino. Fuerte aplauso, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, de inicio estoy muy contento de estar nuevamente en este círculo que realmente es esplendoroso. Y le reconozco a todas las personas que lo organizan, que lo promueven. Reconozco el empeño y además lo necesario que es la difusión de dos universos que cuando los conjugamos pues surge magia, ¿no? Lo culinario con lo literario realmente es un tema que se tendría que hacer más seguido y que bueno que ustedes lo hacen. Felicidades, de verdad, un aplauso para ustedes, por favor, porque la verdad lo hacen muy bien.
Y pues estuve pensando precisamente en este tema de la fundación de la ciudad y las familias. De hecho, se ha tocado mucho hoy día el tema de las familias, de los antepasados, de nuestros orígenes, y pensé en un libro que me parece idóneo de los 10 que he producido hasta ahora. El más cercano a Puebla definitivamente es Volk, porque es una crónica familiar. Yo crecí muy distanciado de mi familia paterna. Yo crecí siendo más bien un extranjero de mi familia paterna. Yo crecí más con mi familia materna, porque mis padres se divorciaron desde que yo era muy pequeño, ¿no? Entonces yo no tuve la oportunidad de convivir ni con los hermanos de mi papá, ni con mis abuelos paternos. Entonces, cuando crecí y ya estaba un poco adulto, quise hacer una especie como de reconciliación con esa parte de mi sangre y investigar de qué iba la familia Persino, ¿no? Porque al final del día ese es mi apellido y esa es mi identidad. Y hice esta investigación sobre la familia, reconstruí algunas épocas de personas que, bueno, ya no están, pero que pertenecen al linaje Persino y que forman parte también ya de la múltiple capa de familias que han construido Puebla, ¿no? La ciudad y los entornos cercanos, como Cholula. Y quiero compartirles un capítulo que es de los que más me gusta de este libro y creo que es muy ilustrativo de lo que les estoy comentando. Es el fragmento 4. Se despertó por los quejidos de su madre haciendo el desayuno. El viento aullaba y golpeaba la lámina del cuarto. Susurró para sí mismo: escape. El hombre parecía un moribundo en cuyo estómago se quemaban las entrañas por odio y rencor, por el moroso caminar en un destino fatuo. Prefirió ante semejante chorro de amenaza desoladora escupir palabras, historias, que a la postre pudiesen ser diagnosticadas por expertos en amor como la transformación en un cáncer arraigado en la escritura curatoria, si eso existe, o un simple hobby que se asimilara como arte. Persino se levanta en la hora que el sol es una promesa lejana. Cholula es tierra por doquier, calles donde los guaraches son efímeros objetos, lujos tristes. El tufo de las flores lo impregna, lo perfuma y simula ese tremendo sudor del macho en perpetua guerra. Persino debe hacer sus entregas en las plazas de la ciudad de Puebla, tomar camiones cuyo rumor ensordece, agrieta el silencio de la urbe, muy de vez en cuando. Se persigna frente a la efigie de San Juditas antes de cada jornada. Tiene un rostro endurecido. Ya algún día será un caballero más alegre que endulce las fiestas de sindicatos. Y algún día será una personalidad que se codee con gobernadores, militares, escritoras que lo inmortalicen en novelas que literalmente arranquen la vida. Mientras, es un hombre humilde que camina rápido a su destino. Los mercados conviene de vez en cuando pararse frente a una marchanta memelera y masticar la tortilla con sal, engrandeciendo los labios, resaltándolos, zigzagueando el bigote que ya es más un azotador en celo, decorando el rostro moreno, enjuto del indio Persino. En sus manos hay tierra y todavía huele al fantasma de las monedas y billetes que ha acariciado, ya sea para comprar, ya sea para venderle a esa hermosa dama, la hermosa Antonia, cuyos largos cabellos negros asemejan a un corcel indomable recorriendo el desierto de la vida, la Antonia de la plaza que sabe a victoria. Un radio es capaz de dar un musical, aliento y fresca francachela a un centro comercial entero, con las canciones de un tal Pedro Infante, que apenas va siendo la voz aguardientosa de un pueblo indígena que aspira a la gran transformación que prometen las máquinas, la curación de todo mal que prometen los merolicos, palos callos, el mal aliento, el sudor del diablo, esta pomada, este menjurje, estas papillas hechas de hierbas finas y manos artesanales, llévela. Y así, Persino también será un guerrillero que luche por la dignidad de los pobres contra Díaz Ordaz en el año de 1968. Y así, Persino será una madre que exporte talavera poblana con piezas de franjas azules, flores blancas y se exhiban
o deban exhibirse como piezas de senos familiares atestados de ambición y avaricia, pero tatuadas de amor y lucha, de hijos doctores, de hijos gerentes de tiendas Coppel que trabajan 14 horas al día, de hijos taxistas, de hijos secuestradores que presuman camionetas de lujo y pulseras de oro que brillan más que el sol. Y así, Persino es un padre exhausto que camina por las calles de Moscú llevando mezcal a los sedientos rusos, tan tristes y cabreados como su vodka que sabe a pies. Ah, pero qué rico, prueben mezcal, cabrones, a ver qué empeda más rápido. Persino también tiene hijos floristas que tienen el changarro de las glorias pasadas, presentes y también las futuras, porque pase lo que pase, las flores nunca dejarán de ser moda, ni los cortejos, ni el amor a las mujeres, y las mujeres de cualquier pueblo, desde Momoxpan hasta Lomas de Angelópolis, desde Tecamachalco hasta el fraccionamiento de los cipreses, siempre, siempre adorarán las flores, con sus pétalos como sinfonía de triunfo sobre un deseo varonil, la bandera en la cima de una voluntad doblegada por la belleza. Ahí estará un Persino para abastecer el mercado de los amores consumados y los amores rotos, para perfumar funerales, alegrar hospitales, para colorear panteones y atraer a las abejas sedientas por enriquecer panales, hasta que la memoria de los hombres poblanos, perezca por siempre, Señor. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras tan engalanadoras directamente en esta mesa de presidio. Bueno, ya cerrando el círculo, les quiero presentar a una persona muy especial que ha participado en estos círculos de lectura. La primera vez aquí con nosotros, directamente acompañándonos, una mujer que inspira con sus letras. Demos la bienvenida a Ada Surín Márquez, una mujer que transita libre por las letras, que siente con intensidad y siempre lo ha plasmado en sus poemas. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, buenas tardes. Quiero darles muchas gracias por invitarme. Bueno, yo soy licenciada en Cultura Física, yo soy docente de primaria y me encanta escribir. He participado en la canastita literaria, piñata poética, estoy en una antología de Ruge como niña, en otra que se llama Nocturna, y justamente me gusta escribir sobre el cuerpo, las sensaciones y sí, ¿no? Como toda esa carga emocional. A veces es a través de lo anecdótico y otras no. Y pues justamente no escribo sobre comida, pero traté de hacer algo para hoy. Y justamente como soy licenciada en Cultura Física y no estudié esto de las letras, pues me gusta estar en talleres, en virtuales, en presenciales. Y justamente este título de este texto con el que voy a abrir fue algo que dijo una compañera de ese tallercito y me encantó muchísimo. Se llama Sacudirme el olor a cama, de Jenny Martínez, muy querida ahí en el Palacio Negro. Ella lo dijo. Y bueno, me gusta hablar mucho sobre la cotidianidad y así empieza. Sacudirme el olor a cama, lavar los trastes, la ropa, aprovecha que la tarde está soleada, comer semitas en el Carmen, ir a las luchas de los lunes, trabajar desde las 7 de la mañana, correr para no llegar tarde, pasear al perro, visitar al gato, ir al taller de poesía los martes, saborear la comida que preparó mamá. Rutina, desde hace 494 años, que la Puebla observa vendiendo camotes en la Capu, escuchando al pelón del centro recitando poemas, descalzo. ¿Qué pies tan funcionales debe tener? Niños corriendo, espantando palomas en el zócalo, un extraño regañando a los padres de esos niños. En la tierra brotan semillas que florecen en cada primavera, con pétalos amarillos y un centro oscuro, como el corazón de algunas personas. El girasol crece y crece como la rivalidad del Sench y el Morelos, que justo también acaba de cumplir años. El corazón de los maestros late tan fuerte como el de las madres, que en el nuevo San Alejandro niños nacen y nacen como la vida que somos los poblanos. Y bueno, quiero compartirles otro, que es justamente lo que yo escribo. Y
es algo de lo que recién estoy probando sobre, hay como una línea transversal entre la religión y emociones, y esto se titula Puntos Suspensivos, tiene una epígrafe de Arthur Rimbaud. Puntos suspensivos. Espero un Dios con verdadera gula, soy de raza inferior por toda la eternidad. Arthur Rimbaud. Como quien se queda en una brecha infinita de ser, pero no está, y a solas, camina sobre las calles de sangre, donde una vez la vida le regaló tantos atardeceres que, con el paso del tiempo, la oscuridad abrazó. Yo despido mi cuerpo, sentimientos cerrados, un pasado ausente de dichas y recuerdos. Desmiembro mi corazón para entregarle a un Dios que solo existe para otros. Una vida después de la muerte, lenta, sin misericordia, con un hilo que atraviesa vertiginosamente mi alma. Yo ofrezco mi carne, mi sentido más puro del amor, la fuerza de mis piernas para alcanzar el ideal de un cielo prometido al que no soy digna. Despido mi sangre en la fe del bautismo y consagro mi lealtad frente al atrio que desprecia quién soy. Advierto el último suspiro, me envuelvo en lo absurdo del libre albedrío y una caída al abismo. Una muerte después de una vida de silencio, suspiros y puntos suspensivos. Gracias. Muchas gracias por participar en este círculo de lectura en base a lo que es la Fundación de Puebla y bueno, la gastronomía directamente. Gracias maestros, gracias escritores, gracias amigos, la verdad estoy muy feliz de compartir con todos ustedes como siempre lo hemos hecho, muchísimas gracias, creo que esto se ha generado por comunidad y por redes y les agradezco muchísimo. Quiero hacer mención también y tener la invitación para que nos muestre un poco de esta galería o nos platique un poco de esta galería. Andy, ¿nos puedes acompañar, por favor? Son eventos culturales que la verdad, gracias a los anfitriones de esta ocasión, que es Naute Restaurantes y precisamente Galería Martínez, que nos engalanan en estos espacios culturales con un apoyo infinito. Y quién más que nos platique un poco de este arte, esta cultura y las invitaciones que tiene posteriormente, ¿no? Buenas tardes, bienvenidos sean todos de nuevo a esta su casa, Galería Martínez, en conjunto con Naute Restaurante. Pues nada, nosotros somos un espacio que se dedica justamente a resaltar el arte, la cultura, la gastronomía, las artesanías. Creemos fielmente en que necesitamos más espacios para la difusión, que necesitamos más espacios para la creación y que necesitamos más espacios para echar a volar la imaginación. Hoy en día, más que nunca, nuestras nuevas generaciones necesitan de estos espacios para volver a crear, para volver a imaginar y para volver a crecer y volver a ser niños. Ya hoy en día nuestros niños ya no son niños y hay que darnos esa oportunidad, y junto con todas estas personas que están aquí, que siempre tienen algo lindo que ofrecer, algo lindo que dar, hacemos conjunto y el espacio se abre para todos estos eventos. Próximamente, ahorita en abril, justamente vamos a tener una pasarela para niños, donde ellos van a echar a volar su imaginación, porque nuestra intención es hacer una escuela de arteterapia justamente para estos pequeños y que tengan un espacio en donde puedan expresarse libremente. Posteriormente, en mayo tenemos lo que es un evento junto con el chef Oscar, Naute Restaurante, en la batalla del 5 de mayo. También vamos a tener otra pasarela junto con algunas universidades que también nos están apoyando. Y lo que es septiembre, también junto con el chef Oscar, junto con los chefs, vamos a tener lo que es el Festival Itinerante del Chile en Nogada, y en conjunto con 54 artistas vamos a presentar lo que va a ser toda una serie de lo que son las 54 tarjetas de la Lotería Mexicana, el juego, para que puedan también venir y acompañarnos. Y aunado a eso, bueno, se nos van a ir integrando más eventos que podrán ver dentro de nuestras páginas, Naute Restaurante en todas las redes sociales, Galerías Martínez también en todas las redes sociales, en donde estamos subiendo constantemente todo lo que se está creando en este espacio. Bienvenidos nuevamente y espero sea de su agrado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Che Oscar, muchísimas gracias también por
cedernos todos esos espacios culturales, gastronómicos también. Y pues también anuncios rápidos, también antes de entregarle sus reconocimientos, muchísimas gracias a Ana Teixeira, también igual, que es parte de la colaboradora de Puebla Gastrocultural. Irving, Canacita Literaria ha dado mucho para la cultura en la parte de San Pedro Cholula, y pues ha salido también fuera de Cholula, en Puebla, así que también lo recomiendo que lo visiten en sus actividades todos los últimos viernes de cada mes, en lugares muy emblemáticos también, y los pueden encontrar en su página de redes sociales, en Instagram y en Facebook, ¿verdad? Como Canacita Literaria.